Bueno, profesor, puede comenzar la clase. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar la clase número 10 de programación visual de microcontroladores. En el día de hoy vamos a ver un poco de las posibilidades de medición de temperatura que tenemos con el microcontrolador. En la clase pasada vimos la utilización de los canales analógico-digital. Hoy vamos a ver un poco lo que refiere a las diferentes opciones que tenemos para realizar mediciones de temperatura. Vamos a ver los sensores de temperatura disponibles para el microcontrolador. Vamos a ver el LM35. Vamos a ver el sensor TC1047. Vamos a ver las termoresistencias o RTV. Vamos a ver una interfaz para conectar una RTV al PIC. Vamos a hablar de termocupla o termopares. Vamos a ver una interfaz para conectar la termocupla al microcontrolador. Seguidamente vamos a ver la función escalar que está disponible en MIPLE y vamos a realizar dos prácticos. El 21, que es una conversión AD y muestra de voltaje leído en el panel LCD, previa conversión. Y el práctico número 22 es recepción de datos de la PC y envía la lectura del canal AD por RC232. O sea, la PC solicita la lectura de un canal, el micro lee ese canal y le envía el valor leído por RC232. Sensores de temperatura. Vamos a empezar con sensores de temperatura. La temperatura es una variable crítica utilizada para controlar la calidad de los productos en muchos procesos industriales. Veremos las características generales de algunos tipos de sensores electrónicos empleados comúnmente en ambientes industriales para medir y controlar la temperatura de forma precisa. Actualmente se dispone de una gran variedad de dispositivos e instrumentos para la medición precisa de la temperatura, los cuales nos proporcionan una indicación visual o una señal de realimentación mecánica o eléctrica que pueden ser utilizados en un sistema de lazo cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos. Aquí en la foto nos muestra RTV, sensor DS1621, estos son termocuplas. Acá una pistola de medición infrarroja de temperatura. En esta pantalla podemos ver las diferentes opciones que tenemos de sensores de temperatura para conectar a nuestro microcontrolador. Por supuesto que el microcontrolador que utilicemos debe tener módulos analógicos digitales, y si no es así, lo que podemos hacer es intercalar un circuito integrado que realice la conversión analógica digital, como puede ser el caso del ADC0804. En primer lugar, vemos los termistores de diferentes tipos y tamaños. Después vemos el circuito integrado DS1820. Este circuito integrado no lo vamos a ver en detalle hoy, porque lo vamos a ver en la próxima clase, ya que a diferencia del resto de los que vamos a ver hoy, este circuito integrado ya tiene internamente, o sea, realiza la conversión y lo que hace es comunicarse por un solo pin con el microcontrolador. No trabaja con el conversor analógico digital. Después acá vemos el integrado TC1047. En esta otra foto vemos las termocuplas o RTV. Aquí abajo vemos un termostato. Este es un integrado para medición de temperatura DS1621.
en esta imagen se pueden ver termocuplas. Aquí vemos los sensores piroeléctricos para medición de temperatura de manera infrarroja. Y por último, uno de los circuitos integrados más utilizados, el LM35. Vamos a ver brevemente una descripción de cada uno. Vamos a comenzar con el LM35. Es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 grado centígrado y un rango que abarca desde menos 55 a más 150 grados centígrados. La salida es lineal y equivale a 10 milivolt por cada grado centígrado. Por lo tanto, cuando tengamos más 1500 milivolt o 1,5 volt, vamos a tener un valor de temperatura de 150 grados centígrados. Cuando tengamos 250 milivolt, vamos a tener un valor de temperatura de 25 grados centígrados. Y cuando tengamos un menos 550 milivolt, vamos a tener un menos 55. El LM funciona en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 voltios. El DS1820, sensor de temperatura de la firma Dallas Semiconductor, la transferencia de datos se realiza mediante una interfase, un wire, o sea un cable, un solo hilo. No necesita componentes externos y el rango de alimentación es de 3 a 5,5 volt. El rango de temperatura es de menos 55 hasta 125, son 25 grados menos que el LM35, con una resolución de 0,5 grados centígrados. Encapsulado en TO220, que es el mismo encapsulado que utiliza el BC548, BC547, con 3 patillas, solo emplea una línea para la transferencia de datos con el controlador. Este integrado después vamos a ver en la próxima clase que aparte de efectuar la lectura de la temperatura, tiene filtros y compensadores internos. Vamos a pasar ahora al TC1047, es otra de las opciones que tenemos para medición de temperatura. Rango de voltaje de alimentación para el TC1047 de 2,7 a 4,4 volt. Para el TC1047A de 2,5 a 5,5 volt. Rango de medición de temperatura arranca de los menos 40 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. Conversión lineal de temperatura, 10 milivolt por cada grado centígrados, lo mismo que para el LM35. Disponible en 3 pines, encapsulado SOT23B, que es el encapsuladito que vemos acá en esta foto. Muy baja corriente de alimentación, menos de 35 microamperes, o sea, prácticamente nada. Ahora vamos a pasar a las termoresistencias. Son sensores termoresistivos. Su resistencia varía a la variación de temperatura. Los más conocidos son los detectores de temperatura resistivos o RTD, basados en materiales metálicos como el platino o el níquel, y los termistores basados en óxidos metálicos semiconductores. El próximo que vamos a ver son los termostatos. Son sensores bimetálicos. Son básicamente interruptores que producen una señal de todo o nada y conmutan de uno a otro cuando llegan a una temperatura determinada. Aquí vemos una foto de un termostato. De este 1621, la medición de temperatura no requiere componentes externos. Medición de temperatura desde menos 55 a 125 grados centígrados en incrementos de 0,5 grados.
La temperatura es leída como un valor de 9 bits, o sea, 2 bytes. Rango de voltaje de alimentación de 2,7 a 5,5. Conversión de temperatura digital en menos de un segundo. Configuración del termostato definible por el usuario no volátil. Comunicación serial I2C para la lectura y escritura de datos. Este es parecido al caso del sensor DS1820, pero es otro tipo de encapsulado. Encapsulado de 8 pines TIP o SO. Aquí se ve en una foto, en una placa, la apariencia del sensor. Hola. La apariencia o el sensor de temperatura DS1621. Vamos a hablar ahora de sensores termoeléctricos, popularmente conocidos como termocuplas o termopares. Son dispositivos que producen un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura en el punto de unión y de dos alambres metálicos disímiles, unión en caliente, y cualquiera de los extremos libres, unión fría. Este fenómeno se denomina efecto Chivik. Aquí, en esta parte de la clase, estamos viendo simplemente las clases de sensores. Ahora más adelante vamos a ver un poco más en detalle de algunos de ellos más utilizados, características generales y forma de utilización. Pasamos ahora a los sensores piroeléctricos, también denominados termómetros de radiación. Son dispositivos que miden directamente la temperatura a partir de la radiación térmica infrarroja que emiten los cuerpos calientes. En esta imagen podemos ver elementos sensores de termocuplas y aquí vemos una pistola con un sensor piroeléctrico. Termistores. Son dispositivos basados en óxidos metálicos semiconductores que exhiben un gran cambio en su resistencia eléctrica cuando se someten a cambios relativamente pequeños de temperatura. Puede ser de coeficiente de temperatura positivo, PTC, o negativo, NTC. Los termistores pueden adoptar gran variedad de formas y tamaños. Pueden abarcar un rango de menos 100 a 500 grados centígrados. La mayoría trabaja de menos 50 a 150 grados centígrados. Los termistores ofrecen varias ventajas con respecto a las termocuplas o RTDs. Por ejemplo, son más económicos, estables y confiables. Proveen un alto grado de intercambiabilidad. Pueden hacerse lo suficientemente pequeños para permitir la medición puntual. Facilitan la medición remota a través de cables largos y tienen mayor sensibilidad o respuesta a la señal. Aquí vemos algunos termistores y estos son NTC. No sé si se alcanza a apreciar la imagen. Vamos a pasar ahora a ver un poco más en detalle lo referente a sensor LM35. El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 grado centígrado. Puede medir temperaturas en el rango que abarca desde menos 55 a más 150 grados centígrados. La salida es unilineal y cada grado centígrado equivale a 10 milivolts en la salida. Tiene solo 3 pines. Vamos a ver que se alimenta, 2 son de alimentación de masa y 5 volt, y el tercer pin es de salida. Sus características más relevantes son precisión de aproximadamente 1,5 grados centígrados en el peor de los casos, 0,5 grados centígrados garantizados a 25 grados centígrados, no linealidad, de aproximadamente medio grado centígrados en el peor de los casos, baja corriente de alimentación, 60 microamperes,
amplio rango de funcionamiento, desde menos 55 a 150, como ya habíamos dicho, bajo costo, y la última característica es baja impedancia de salida. Su tensión de salida es proporcional a la temperatura en la escala Celsius, no necesita calibración externa y es de bajo costo. Vamos a ver que para aplicaciones en donde necesitemos mucha precisión, podemos anexarle un pequeño circuito externo para mejorar su precisión. Funciona en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 voltios. Como ventaja adicional, el LM35 no requiere de circuitos adicionales para su calibración externa cuando se desea obtener una precisión del orden de más o menos 0.25 grados centígrados, o sea, un cuarto de grado centígrados a temperatura ambiente, y más o menos 0.75 grados centígrados en un rango de temperatura que van desde los 55 a los 150 grados centígrados. La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración inherente hace posible una fácil instalación en un circuito de control. Debido a su baja corriente de alimentación, 60 microamperes, se produce un efecto de autocalentamiento reducido, menos de 0,1 grados centígrados en situación de aire estacionario. Comercialmente lo podemos encontrar en los siguientes encapsulados, pero el más común es el TO92, que es el encapsulado que es igual al de BC548, un transistor muy conocido por nosotros. Aquí vemos en esta pantalla lo que yo les hablaba, un pequeño circuito de ajuste para mejorar la precisión de la medición del M35. En el caso de necesitar montar el sensor a distancia, es imprescindible utilizar cable con malla y conectar la misma a masa en ambas puntas. Vamos a pasar ahora a ver un breve repaso de TC1047, un poco sus características. El sensor de temperaturas de microchip, los rangos de temperatura. Perdón, ¿Hola? Silvio. ¿Sí? Sí, Silvio, Luis. Luis. Una pregunta. Ajá. Sí, una pregunta con respecto al LM35. El integradito, bueno, no sé, pusieron un amplificador operacional ahí como para aumentar el rendimiento y bueno, el cable a malla para que por supuesto no tenga ruido. La pregunta es la siguiente, da mucho más tensión, pero no aumenta la precisión agregándole un amplificador operacional. ¿Cómo? Es que no, lo que vas a te escucho. Lo que vas a tener es un ajuste de la salida del LM35, o sea, de la entrada del conversor. Ah, sí, entiendo, sí, de acuerdo a la ganancia que le das al amplificador, nada más. Claro, sí, tal cual. Ahora, después, al final de la clase, vamos a ver un ejemplo de escalado de un LM35 y vas a notar que por cada, por cada grado centígrado, dijimos que el LM35 entrega 10 milivolts. Claro, eso lo amplificamos para tomar una escala mayor y la relación es mayor. Entiendo. Claro. Una pregunta, Silvio, si tiene conocimiento. Sí. Para medir temperaturas del orden de los 1500 grados, ¿qué se usa? Aparte de los infrarrojos. Ahora vamos a ver un poco los sensores que miden esa temperatura. Ok, gracias, estoy atento. Bueno, retomamos entonces el sensor TC1047. Dijimos que era de la firma Microchip,
el rango de temperatura es de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados. La respuesta es absolutamente lineal. Entrega 10 milivolt por cada grado centígrados. En 500 milivolt a 0 grados. Consume 35 microamperes. Viene encapsulado SOT o SOT-23 y la alimentación va en rango de 2,5 a 5,5 volt. Aquí vemos una gráfica que muestra en el eje de las Y el voltaje de salida y en el eje de las X la temperatura en grados centígrados. Vemos que es totalmente lineal la salida que entrega este sensor. Termoresistencia. Las termoresistencias RTD, PT100, PT500, PT1000 y NI100 son sensores de temperatura cuyo principio de medición se basa en la variación de su resistencia eléctrica en ohm con la temperatura. Son dispositivos basados en la variación normal que experimenta la resistencia de un conductor metálico puro con la temperatura, resultado del cambio de su resistividad y sus dimensiones. Hola, profesor. Parece que perdimos a Silvio. Otra vez. A ver, un segundo. Está mala la web con Entre Ríos. Sí, Igualmente, venía... Las versiones de platino se caracterizan por su precisión y su amplio rango de temperatura de operación, Profesor. el cual se extiende de menos 250 a más 850. Tienen Profesor, también ¿me una escucha? sensibilidad... Sí, te escucho. Ah, porque se cortó, estuvo unos segundos cortado. Bueno. Por ahí no se escuchó bien los ¿De últimos dónde 30 segundos. retomo, José? No estaba mirando presentación. justamente. A ver, bueno. algún alumno si nos puede ayudar. ¿Algún alumno? Sí, estaban... Después del cambio de la resistencia. No, después del cambio de la resistencia, los TPT, la variación de resistencia. Bueno, total es la lectura del texto ahí explícito, ¿no? En pantalla. ¿Está bien? Bueno, retomamos de la siguiente presentación, entonces, si les parece bien. ¿Hola? Sí, correcto. Bueno. Las RTD, principalmente las versiones platino, se caracterizan por su precisión y su amplio rango de temperaturas de operación, el cual se extiende de menos 250 a 850 grados centígrados. Tienen también una sensibilidad, estabilidad y respetabilidad muy altas y ofrecen una respuesta más lineal que las termoacopladas de los transmisores. Su principal desventaja es el costo, el cual se incrementa debido a la necesidad de utilizar un circuito externo de procesamiento para conseguir una salida lineal. Aquí vemos un poco una imagen donde se muestran RTDs. Las formas, los materiales de construcción, las aislaciones y los conectores se modifican según los fabricantes. Cada fabricante tiene sus modelos que varían acorde a estas características. Esto es una tabla de valores para cada grado centígrado. Valores de termoresistencia PT100, ohm a 0 grados centígrados, según la IEC 751. Como vemos,
cuando tenemos una temperatura de 0 grados, vamos a tener un valor de 100 ohm. Cuando tengamos una temperatura de 101, por ejemplo, vamos a pasar a un valor de 100,39 ohm, y así sucesivamente. Yo solamente tomé una parte de la tabla para que ustedes la puedan ver. La tabla es mucho más extensa. Ejemplo de circuito acondicionador de señales para un RTD. Perdón. ¿Sí? Perdón, con respecto a la anterior, la variación no es tan lineal, ¿no? De la resistencia con respecto a la temperatura de la... No, no es tan lineal. Claro, es una No, especie de no. parábola, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí. gracias. Bueno, No, por como nada. no se ve la tabla, bueno, más o menos uno por las variaciones se da cuenta que no es proporcional exactamente. Silvio, No, perdona, no, para nada. Sí, Robert. ¿podrías explicar la no me entiendo. ¿Cómo? Que no entiendo la tabla. ¿La tabla? ¿La tabla se corresponde a todos los modelos de resistencias? ¿O cómo? Sí, estos son para las PT100. Viste que teníamos varios modelos de termoresistencias. Este corresponde a la PT100. ¿Los modelos que están en horizontal o vertical o es todos los grados? No, esto corresponde a un solo modelo. En vertical tenés los grados centígrados y aquí en horizontal, en las filas, tenés los valores correspondientes a ohm, a resistencia. ¿Me entiendes? Aquí tienes el valor para 0 grados. Vale. Para 1 grado, para 2, para 10, 11, 1, 2, después acá debajo tiene para 10, hasta 19, aquí debajo tiene 20. No, es que como dijiste es para 101, entonces para 101 sería 101 grados sería 138. 138,88 ohms. Vale. Ese es el valor de la resistencia. Ok. Comprendido. ¿Alguna otra consulta? Bueno, este es un circuito, seguramente, o sea, no, seguramente hay más de un circuito o más de una forma de acondicionar la señal para ingresarla en el PIC. Este es un circuito que entrega una salida de 100 milivolt a 0 grados centígrados. Vamos a hablar ahora un poco de termocuplas. Un termopar o termocupla es un circuito formado por dos hilos de metales diferentes o aleaciones de metales diferentes, unidos en sus extremos y entre cuya unión existe una diferencia de temperatura que origina una fuerza electromotriz, efecto Gibbs. Dependiendo de la combinación o la calibración particular de los metales utilizados, las termocuplas reciben diferentes nombres o designaciones. En la imagen vemos una termocupla, las partes de una termocupla industrial. Esta es el punto de unión entre los dos alambres. Estos son los conductores, que puede ser de diferentes materiales. Ahora vamos a ver las posibilidades que tenemos. Estos son los aisladores, que se les llaman, generalmente son de cerámica. Esta es la funda metálica, con una cubierta protectora. Aquí está la cabeza de conexión y los cables de extensión y compensación. Hay 7 tipos de termocuplas que tienen designaciones con letras. Esto ha quedado homologado por la... Perdón, ¿cómo de compensación? ¿Sí? Perdón, Sí, ¿cómo de compensación? Luis, ¿cómo de compensación los cables? Son de salida nada más, lo que dan la tensión. ¿Cómo? Son cables para que dan la tensión. Lo que no entiendo es de compensación. ¿Por qué? ¿Qué compensan los cables? Los cables, esos compensan
Porque depende del largo del cable. Si mal no recuerdo, Luis, te varía la medición. Son cables especiales, no es cualquier cable. No es que vos los conectás directamente y vos podés medir sobre la termocupla, ¿entendés? Llevan cables especiales. Sí. Yo sé que da una tensión la termocupla por efecto de temperatura, pero claro, el tema de la compensación debe ser que aumentan la resistencia, sí o no, nada más. Claro. No, pero no es no es que vos vas a una casa de electricidad, por ejemplo, y compras dos cables y se los conectás y ya está. Son cables especiales para cada caso. Sí, uno es creo que es de plata o de aluminio y el otro es de cobre, una cosa así. Claro, sí. Y si alguna vez te ha tocado conectar alguna termocupla, sabrás que, por ejemplo, no podés soldarla, que tenés que utilizar un borne para conectarla. Sí, también, cosas así. También, sí. Bueno, gracias. Esto es simplemente un repaso. Es para mostrarles, para que puedan ver las diferentes posibilidades de conexiones que tienen para medición de temperatura. Habría que hacer un estudio mucho más profundo para poder utilizar un sensor de estos y tener un proyecto exitoso. Recuerden que esto es un curso de microcontroladores. Yo simplemente les estoy presentando las diferentes opciones que tenemos para medición de temperatura con un microcontrolador. En un curso futuro es mi idea armar un curso sobre sensores y ahí sí vamos a ver en profundidad cada uno de los casos que estamos viendo en la clase de hoy. Bueno, estábamos diciendo que hay 7 tipos de termocuplas que tienen designaciones con letras. Esto está homologado por la norma IEC 584. Y aquí, por ejemplo, vimos el tipo termocupla. Para un tipo B tenemos platino rodio 30% versus platino rodio 6%. El rango de temperaturas en grados centígrados es de 0 a 1500 grados centígrados. El diámetro del alambre apropiado es de 0,35 y 0,5 milímetros y la fuerza electromotriz en milivolt es de 0 a 10,094. Por ejemplo, para el caso de la termocupla B. Después tenemos otros tipos donde varía los alambres que están conectados, los alambres, la parte sensora viene a ser. Por ejemplo, para el caso de la R tenemos platino rodio de 13% versus platino. El rango de temperaturas. Hola. El rango de temperaturas, en este caso, para este tipo de combinación, va de los 0 grados hasta los 1400 grados. El diámetro del alambre es de 0,35 y 0,5. Y así para todos los casos. Estos son los tipos de termopares o termocuplas más comunes. El tipo T, cobre-níquel, el tipo J. No recuerdo cuál es el valor del símbolo cobre-níquel. Este es níquel-cromo y níquel, o cromo-aluminio, hierro. Gracias, Luis. El E es níquel-cromo, cobre-níquel. El R es, obviamente, platino-rodio, platino y platino-rodio al 13%, y el S es platino y platino-rodio al 10%. Aquí se muestran los tipos de uniones de termocupla. La unión expuesta, donde la unión de los dos alambres queda fuera de la protección de la vaina. La unión aterrizada, que se le llama, donde la unión de los dos alambres queda tocando la vaina, y la unión no aterrizada, que está directamente protegida por la vaina.
Tal como en el caso de las termoresistencias, los modelos difieren por su forma, tipo de conexión y aislación. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver una interfaz. Después a estos circuitos yo se los voy a mandar junto con el material de la clase, que permite medir temperatura con una termocupla y un PIC. El circuito que permite por medio de una termocupla medir temperatura de más de 1000 grados centígrados. El mismo posee compensación de la unión fría y para conservar la linealidad, y el que vemos acá. Como se puede apreciar, a la entrada de la termocupla se la filtra fuertemente para evitar cualquier tipo de interferencias. Luego el filtrado, la señal es amplificada por un amplificador operacional tipo OP07, que es de bajo offset y alta ganancia, para luego conectar a la entrada del conversor AD del PIC. El circuito LM336-2,5 es usado como tensión de referencia de 2,5 para los conversores, ya que si usáramos de referencia la tensión de alimentación del propio PIC, la lectura de temperatura podrían tener grandes errores. Por último, queda aclarar que la compensación de la unión en frío se realiza mediante software. Como la termocupla a temperatura ambiente entrega a su salida una tensión igual a 0 volt, lo único que hay que realizar es la suma de la temperatura medida por la termocupla y la temperatura entregada por el sensor. De tal manera que la temperatura en grados centígrados va a ser igual a la suma de la termocupla más la temperatura del sensor LM35. Aquí tenemos un sensor LM35, que es el que se ocupa de medir la temperatura ambiente. En este caso está conectado con un 12F675. Aquí vemos el LM36 y aquí vemos el integrado operacional OP07. Estos son los filtros de entrada para las termocuplas. El sensor el M35 debe ser instalado lo más posible de la unión de los hilos de la termocupla. Se conectan a la PCB, o sea, a la placa. Para reunir la termocupla a la PCB es conveniente usar un conector, ya que la misma será muy difícil de soldarla directamente. Por lo tanto, el sensor de temperatura debe estar lo más cerca posible de este conector. La señal entregada por el LM35 es filtrada y amplificada por un operacional del tipo LM358 para luego introducirla al conversor del PIC. Bueno, esto es lo referente a los diferentes sensores y posibilidades de conexión de sensores que tenemos con microcontroladores. Ahora vamos a ver un poco la función de escalado. En la clase pasada la vimos muy brevemente. Y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Como vimos, los sensores de temperatura nos entregan diferentes valores de voltaje, ya sea directamente o a través de una interfaz. Por lo que muchas veces necesitamos hacer un cálculo para hacer que este valor de voltaje corresponda, en este caso, en un valor de temperatura a la que está sometido nuestro sensor. Recuerde que en los conversores analógico digital le podemos conectar celdas de carga, sensores de presión, sensores de humedad, etcétera. NIPLE cuenta con una herramienta que nos permite realizar esta conversión de valores digitales a valor leído en el sensor. Esta es la pantalla de la herramienta de escalado. Tenemos un dato de origen de 16 bits, donde le vamos a indicar los dos registros que corresponden a esos 16 bits. Recuerde que el conversor analógico digital del microcontrolador tiene una resolución de 10 bits, o sea, un valor de 0 a 1023, que está
colocado en este caso. Aquí indicamos la escala de origen y a la derecha indicamos la escala de destino. En este caso de 0 a 500. Esto va a depender del tipo de sensor que estemos utilizando. Vamos a realizar un ejemplo utilizando como referencia el valor que nos entrega el LM35. Como sabemos, o ya dijimos, este sensor entrega 10 milivolts por cada grado centígrado. Si recuerdan, en la clase pasada dijimos que la resolución del módulo del conversor estaba dada por la fórmula Vref positivo menos Vref negativo dividido la cantidad el valor de 10 bits, del conversor, que son 1024. Entonces pasamos a reemplazar los valores, sería 5 Vref más, o Vref positivo, menos Vref negativo, que es 0, 5 menos 0 es 5, dividido en los 1024 escalones que tenemos, o incrementos que tenemos en los 10 bits del conversor, nos da una resolución de 4,8 milivolts. De lo anterior deducimos que por cada grado centígrados en el sensor tendremos un incremento, esto es aproximado, de 2 dígitos en el valor del conversor, ya que este número corresponde al valor de voltaje en la entrada del módulo a 9,6 milivolts. O sea, en la entrada vamos a tener, cuando nosotros tengamos 1 grado centígrado, vamos a tener 10 milivolts, y en nuestro registro de 10 bits del conversor vamos a tener un 2. Cuando tengamos 10 grados centígrados, vamos a tener 100 milivolts, y en nuestro registro de 10 bits vamos a tener un 20. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende cómo sería? Cuando tengamos un 150 grados, vamos a tener 1 volt y medio, y en nuestro registro de 10 bits vamos a tener un 300. Esto es aproximado. Recuerden que dijimos que la resolución del conversor es 4,8 y nosotros 4,8 milivolts por cada incremento. O sea que 2 incrementos serían 9,6 milivolts. Ese ajuste es el que se realiza con la electrónica que yo les mostré más arriba. Para terminar, lo que deberíamos hacer, una vez obtenida la lectura AD, sería realizar un escalado, cuya escala de origen va a ser el valor de 10 bits del conversor, y la escala de salida sería la mitad de ese valor. O sea, vamos a poner 0 a 1023, el valor de los 10 bits del conversor, y la escala de destino sería de 0 a 511. Esto nos dice que cuando nosotros tengamos un 100 en nuestro 10 bits del conversor, vamos a tener 50 grados. ¿Se entiende cómo es lo anterior? Sí, bueno, hay que masticarlo un poco, Luis. Pero se comprendió cómo es la idea. Repite que yo no me he enterado. Silvio, por favor. Bueno, vamos a... El integrado del M35 entrega una salida de 10 milivolts por cada grado centígrados. Hasta ahí nos vamos entendiendo. O sea, cada vez que yo tenga en el sensor presente 1 grado centígrado, me va a estar entregando una salida de 10 milivolts.
La resolución del conversor, la resolución del conversor que vimos en la clase de pasada, cómo se sacaba con esta formulita, es de 4,8 milivolt. Esto quiere decir que por cada 4,8 milivolt de entrada, el registro de 10 bits va a incrementar en 1. Cuando nosotros tengamos 1 grado centígrado en el pin del conversor, vamos a tener 10 milivolt presentes. O sea, podemos ir con el tester y medir que tenemos 10 milivolt presentes. Y estos 10 milivolt es que equivalen a 2 incrementos de nuestro registro de 10 bits. Eso es lo que quiere decir esta conversión. Si cada incremento se efectúa con la variación de 4,8 milivolt, si yo tengo 1 grado presente en el pin de entrada del conversor, voy a tener 10 milivolt presente, por lo que voy a tener un valor o sea, 2 incrementos en mi registro de 10 bits del conversor. ¿Eso se entendió, Raúl? Sí, estoy asintiendo con la cabeza. Sí. Lo que pasa es que no te veo acá. No me aparece la cámara. Bueno, y cuando yo tenga 10 grados centígrados, voy a tener 100 milivolt. Y van a corresponder a 20 incrementos en mi registro de 10 bits. Cuando yo tenga 50 grados centígrados, voy a tener un valor de medio volt o 500 milivolt. Y van a corresponder a 10 incrementos a 100 incrementos, perdón, en mi registro de 10 bits. Cuando tenga un valor de 150 grados centígrados, voy a tener 1,5 volt o 1500 milivolt y voy a tener un 300 en mi registro de 10 bits. O sea, yo lo que tengo que hacer, cuando yo tengo un 300 en mi registro de 10 bits, yo tengo que mostrar 150 grados. Eso es lo que quiere decir esta tablita. Cuando tengo un 2 en el registro de 10 bits, tengo que mostrar que tengo 1 grado. ¿Se comprendió ahora cómo es el tema? Es casi dividir por 2. Claro, sí, es prácticamente una división por 2. ¿Se entiende? Sí, profe, está entendido. Yo esto lo resolví por regla de 3 simple. Sí, no deja acá, pero esto es un Excel en realidad. Yo puedo cambiar los números y me cambia los valores. El Excel anda muy bien para hacer este tipo de cálculos. Entonces, acá yo lo que le tengo que decir es que al valor de los 10 bits de los dos registros del conversor, que van desde 0 a 1023, yo lo quiero escalar de 0 a 511, que es prácticamente el 1023 dividido 2. Y si yo lo simulo, esto es un cuadro que yo tengo para simular. Yo puedo, ahora vamos a ver en el NIPLE que puedo mover esta barra. Cuando yo tengo un 100 en el conversor, me va a mostrar 50 grados, utilizando esta escala de destino. ¿Se entiende cómo es? Ahora lo vamos a ver en el práctico igual. Práctico número 21, conversión a D y muestra de voltaje leído en el panel LCD. Práctico número 22, recepción de datos de la PC y envío de la lectura a D por RS232. Vamos a pasar entonces a NIPLE. Vamos a venir a archivo, nuevo. Vamos a seleccionar nuestro microcontrolador, 887. Vamos a decirle que es práctico, nombre del proyecto, número 21. Este era
lectura de canal AD y muestra en el panel LCD el valor de voltaje presente en el conversor o en el pin del micro, vamos a poner. Vamos a poner un nombre de archivo, práctico número 21. Perdón, ¿Sí? profesor. ¿Te escucho? Sí, Sí. ¿por qué lectura del canal analógico digital y el mostrar en el LCD de la tensión? No, entonces el display no nos marca la temperatura, nos marca la tensión. Claro, sí, es un ejemplo nada más para que veamos el tema del escalado, Luis. Yo pensé que ¿Entendés? iba a ser Porque vos cuando lees un termómetro. no es un termómetro. Cuando vos lees el canal, el módulo AD, obtenés, como ya habíamos visto en la clase pasada, obtenés un valor Sí, como un voltímetro digital de digital. 0. Claro, tal cual. Es nada más que Okay. para ver la función del escalado. En la próxima Okay. clase vamos a ver el DS1821 y vamos a ver un ejemplo con el M35 y con DS1821. Y ya con la lectura en grados. Claro, tal cual. Ok, gracias. No, por nada. Silvio, Estamos ok. hola, sí. ¿Cómo te va? Mirá, bien. Escúchame, ahora el tema es el siguiente. Si yo, por ejemplo, quisiese expresarlo en grados centígrados, ¿tendríamos que hacer una tabla? ¿Por qué? No, el escalado, simplemente con el escalado ya alcanza. Pero ¿y cómo, por ejemplo, si está leyendo 50? Claro, porque ya está leyendo 50, ya son 50 grados, digamos. Cuando el valor del registro de 10 bits va a ir a 100, te va a mostrar 50, que corresponden a los 50 grados que está leyendo en el conversor. Perfecto, ¿Entendés? perfecto. Sí, ya está claro. Vos directamente mostrás el valor. Lo mismo vamos a hacer ahora, muy similar, pero vamos a mostrar el voltaje que está teniendo el conversor. Pero en realidad serían Bueno, los grados centígrados. claro, sí, son los grados centígrados, tal cual. Claro. O sea, vos estás displayando los grados centígrados, no precisamente el voltaje que estás teniendo al principio, porque lo estás escalando. Claro, sí. Bueno, yo ahora en el práctico de hoy estoy mostrando el valor de 0,5 volt que tiene el conversor, con lo que trabaja el conversor. O sea, estoy convirtiendo el 0,1023 en un valor de 0 a 5 volt. ¿Entendés? Está bien. No vamos a hacer esa, claro, porque vos lo que tenés es un potenciómetro nada más ahí para probarlo. Claro. Está bien. Perfecto, entendido. No, es simplemente para mostrar la herramienta escalado, ¿viste? Cómo se utiliza. Está bien. Perfecto. Listo, gracias. Vamos a configurar los puertos. Vamos a configurar como entrada. Ahí. Le damos a ingresar. Vamos a venir a D, vamos a activar el conversor. Una vez que tenemos configurado el puerto, tenemos que activarlo. Me olvidé de mencionarlo, pero deben darle los voltajes de referencias para el conversor. Una vez que tenemos activado esto, vamos a venir a dispositivo, vamos a declarar nuestro panel LCD. Creo que esto es configurar los puertos ya están sabidos de medio de memoria. Vamos a configurar los puertos, lo hemos hecho en varias clases. D7 a D0, como siempre. D7, D6. Esto ya lo he dicho, pero se lo vuelvo a repetir. Depende de cómo ustedes armen su electrónica. Yo lo hago así porque en una de las placas de prueba que tengo, me marca error porque me puse D6 nuevamente. Lo tengo conectado así, pero no quiere decir que ustedes lo tengan que conectar así. D4, D3, D2. Como verán es libre elección, ustedes pueden elegir cualquier pin
para conectar cualquier cosa. De 0, de 2 y de 1. Vamos a dar ingresar. Volvemos al diagrama. Vamos a inicializar nuestro panel LCD. Para eso venimos a las herramientas, visualización, pantalla LCD, inicializar. Si yo no lo hubiese declarado antes y hubiese querido inicializarlo, NIPLE me avisa que no tengo ninguna pantalla LCD disponible y que es imposible inicializarla. Recuerde que si tienen más de una pantalla LCD, deben inicializarla independientemente a cada una. En este caso estamos inicializando la pantalla LCD 01. Seguidamente de esto, lo que vamos a hacer es realizar la conversión a D, el canal R a 0, la resolución en 10 bits. Vamos a generar nuestros registros, datos high, donde vamos a abordar la conversión, datos low. Vamos a generar los registros para el muestreo, unidad, conversión a BCD y muestreo, próximo muestreo, decena, centena, unimil y decena de mil. Ok. Recuerde que siempre tengo que colocar el dato alto en ADSH y el dato bajo en ADSL. No nos quede intercambiado eso porque va a leer cualquier cosa, o sea, va a leer bien, pero va a marcar cualquier cosa en nuestra lectura del conversor. Ahora vamos a pasar a funciones matemáticas, escalar. Le vamos a decir que queremos escalar a 10 bits, dato high y dato low. El destino va a ser a 10 bits, los mismos registros, o sea que se va a sobreescribir la lectura de nuestro conversor. Le vamos a decir que la escala de origen es de 0 a 1023 y la escala de salida es de 0, no, en este caso a 500, que corresponderían de 0 a 5 volt que está leyendo el conversor. Esto es lo que yo le decía de la simulación que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos a mitad de escala un 512, a ver si puedo poner un 512, ahí está, vamos a tener 2 volt y medio. No pongo de 0 a 5 porque sería muy drástico el salto, y no sé, habría valores que no se alcanzarían a apreciar. Le damos OK. ¿Se entendió lo que dice, Diego? ¿Entendiste? Sí, está perfecto. Hasta ahí viene bien. Bueno, vamos a hacer la conversión a BCD. 16 bits. Quiero convertir dato high y dato low. Quiero convertirlo en unidad, decena, centena, unidad de 1000 y decena de 1000. Ahora, lo próximo que voy a hacer, voy a venir a visualización, panel LCD, nuevo mensaje, conversor. Voy a venir a esta configuración, la vamos a dejar como está. Vamos a venir a mensaje y vamos a escribir en el carácter número 2 de la línea 1, valor conversor. Aquí debajo vamos a poner en el carácter número 7, por ejemplo,
Vamos a poner aquí la unidad, aquí vamos a poner la decena, aquí vamos a escribir una coma y aquí vamos a poner la centena. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenga, dijimos 512 en el registro del conversor, voy a tener 2 volt y medio, aquí me va a marcar 2,5. En este carácter de aquí vamos a escribir volt, que va a ser nuestra unidad. Ok. Nos genera la subrutina para manejo del conversor. Raúl, ¿vas entendiendo? ¿O te perdimos? Sí, pero ¿por qué no utilizaste todos los registros de la conversión BCD para la presentación en el CD? Y porque solo me interesan los 3 registros de abajo. Si bien realicé la conversión utilicé 5 registros, lo que pasa que nosotros estamos utilizando un registro de 16 bits y solo ocupamos 10 con el conversor. Ok. Luego, cuando hacemos el escalado, te quedan valores que van hasta 500. O sea que es un valor mucho más chico. Me sobra un registro. Simplemente no los utilizas y ya está. Por último, lo que vamos a hacer es mostrar el mensaje de nuestro LCD que acabamos de generar. Y una vez que mostramos nuestro mensaje, volvemos a la lectura del conversor analógico digital. O sea, lo que va a hacer, va a volver a leer y va a volver a escalar y va a volver a descomponer en BCD el valor de 16 bits y lo va a mostrar en el panel. Vamos a repasar un poco lo que acabamos de hacer. Iniciamos el programa, configuramos los puertos, donde configuramos A0 como entrada analógica digital para utilizar el conversor. Le dimos valores de referencias, los valores de la alimentación de nuestro PIC para los valores de referencia para el conversor. Activamos el conversor analógico digital, declaramos nuestro LCD, lo declaramos, luego vinimos y inicializamos nuestro LCD que habíamos declarado, realizamos la conversión analógica digital a 10 bits del canal a 0, realizamos la función matemática de escalado para obtener el valor de voltaje contenido, los 10 bits del conversor, descomponemos ese valor de voltaje en BCD para poder mostrarlo luego en nuestra rutina de manejo del LCD. ¿Se entendió lo que hicimos? Vamos a guardar, vamos a darle la SM. Acá, perdón. Terminar. Me dice si quiero generar el ASM, busco el ASM para que se vuelva a cargar. Abrir 1121 líneas de programa. ¿Se comprendió cómo es la función de escalado? Sí, está perfecto. La próxima clase vamos a ver un termómetro realizado con un LM35. Bueno, vamos a pasar al práctico número 22. Vamos a utilizar lectura digital. ¿Cómo? Sí, Luis, te escucho. No, Luis, decía, un termómetro con lectura con percepción digital. Claro. Vamos
a seleccionar ahora, vamos a hacer el práctico número 22, vamos a seleccionar el micro 16F873A, práctico número 22. En este caso vamos a recibir datos de la PC, según el dato recibido leemos un canal analógico, un canal AD, y se lo enviamos y le enviamos el valor a la PC. Ok. Bueno, tenemos nuestro proyecto. Vamos a venir a configuración de puertos. Vamos a configurar puerto A. Me carga todos los puertos, como no tengo configurado ninguno. Vamos a configurar los canales analógicos digitales del 0 al 4. Quiero utilizar 4 canales. Vamos a hacer el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Perdón, este no me lo habilita. Vamos a ver, vamos a lo que hay ahí. Quería que me apareciera este mensaje. En la clase pasada surgió este tema. Hay micros, hay modelos de micro que me exigen una cierta configuración, respetar una cierta configuración que establece el fabricante para utilizar más de un canal analógico. Este es uno de los casos. Entonces me aparece un mensaje: la configuración actual no es válida. ¿Desea que NIPLE genere una configuración válida? Le damos que sí, y me muestra las diferentes opciones que tenemos para configuraciones de los canales analógicos digitales. Sí o sí tenemos que respetar una de estas. Nosotros queremos usar, en este caso, vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5 canales, así que vamos a seleccionar esta configuración de aquí abajo, le vamos a dar OK, y automáticamente me reconfigura el puerto para que sea una configuración válida. Le damos OK. Esto si lo estuviésemos haciendo en Assembler, por supuesto que nos daría error. Tendríamos que controlarlo nosotros manual de por medio. Perdón, profe, ¿por qué 5 canales? ¿Cómo? Sí, Luis, ¿por qué 5 sí, canales? ¿Por qué 5 canales vamos a utilizar? Porque es un ejemplo nada más, Luis. Ah, bueno. Yo lo que quería era que me apareciera esa pantallita para que explicarles cómo es el tema de las configuraciones de los canales analógicos solo en algunos modelos de micros, ¿viste? Por ejemplo, en este caso, por eso mismo utilicé este modelo de microcontrolador. Claro, está bien. Perfecto. Y otra pregunta, ¿por qué no utilizamos el proyecto anterior y le sumamos esto para presentarlo en la PC? Se puede hacer, por supuesto, ¿no? Sí, tal cual. O simplemente yo hice un proyecto nuevo para utilizar este otro micro acá. Igualmente el proyecto anterior lo hubiese podido realizar con este micro, ¿me entendés? Pero simplemente perfecto, quedo atento. Tanto le voy a mostrar la configuración de puerto y a mostrar las cosas cómo se hacen, que ellos no van a terminar aprendiendo, supongo. Espero. Disculpe que si sale medio bajo mi voz, pero ya me estoy quedando sin voz. Realmente estoy muy resfriado y por eso es que tengo la voz media tomada. ¿Estuviste celebrando a España y todo? Sí, con España.
Bueno, lo próximo que vamos a hacer, vamos a venir a comunicaciones, R232, recibir. Vamos a decirle que queremos recibir, acá me olvidé de configurar un pin, me va a saltar ahora, ¿ve? El pin C7 no está configurado como entrada, simplemente debemos venir al puerto C y configurar el C7 como entrada, y ahora sí me lo va a dejar hacer, recibir, usar, que es el módulo interno que tiene el microcontrolador para comunicaciones. Vamos a decirle que queremos una velocidad de comunicación de 9600 baudios, queremos recibir un dato, y aquí no hemos declarado todavía, vamos a venir a nuevo, vamos a declarar otro registro, dato, vamos a declarar 3 registros, recibido, vamos a declarar dato high y dato low. Vamos a recibir nuestro dato por R232 en el registro recibido, le damos OK, simplemente lo recibimos y nos vamos de la interrupción, que recuerde que esto genera una interrupción, la recepción de datos. Venimos aquí, vamos a activar nuestros canales analógicos digitales, vamos a activarlos, vamos a generar una etiqueta que se llama inicio, y ahora vamos a hacer una función lógica, comparar registro de 8 bits, y vamos a preguntar por recibido. Si recibido es igual a un literal decimal 0, lo que voy a hacer es una conversión analógica digital, del canal 0, guardando el dato leído en dato high y dato low. Hoy, una vez que hice la conversión, voy a enviarlo, comunicaciones R232, enviar, en 1600 baudios. Vamos a enviar en este caso 2 registros. Uno va a ser dato high, siempre primero la parte alta de nuestros 10 bits, y dato low. Una vez que enviamos nuestro valor del canal 0 a la PC, vamos a venir, vamos a decirle, asignar valor a un registro, el recibido a un decimal 0. Y lo próximo que vamos a hacer es saltar a la etiqueta inicio. O sea, ¿se entendió lo que hice? Cuando recibo un dato lo analizo, pregunto si recibido es igual a un decimal 0, leo el canal 0 del microcontrolador, al valor leído lo envío por la PC y vuelvo a declarar recibido en 0. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a marcar estos bloques, lo vamos a duplicar. Si no es 0, vamos a preguntar si es 1, si es un valor 1. Si es 1, vamos a leer el canal 1 de mi microcontrolador. Vamos a vincular la lectura con el envío a la PC, lo leo y declaro recibido en 0. Vuelvo a hacer lo mismo, duplico. Esto puede trabajar con un software desarrollado en Visual Basic o en C o en el lenguaje que ustedes quieran, y me puede mostrar, por ejemplo, valores de 5 canales analógicos. Recuerde que nosotros en los canales analógicos no únicamente podemos tener sensores de temperatura, sino también podemos tener sensores de presión, celda de carga,
etcétera, de humedad. Ahora vamos a preguntar por el canal 2. No, vamos a leer el canal 2. Hacemos lo mismo hasta terminar con los 5 canales. Si es un decimal 3, si es un decimal 4, esto prácticamente es la forma de trabajo de una escala. No sé si alguien conoce los escadas, no sé si están en ambientes fabriles o no. Y aquí, si no es igual a ninguno, una escala es un sistema de control de adquisición y control de datos. Es un software que trabaja vinculado a un PLC, por ejemplo, y me entrega, puede leer datos de sensores o puede comandar a distancia motores, bombas, lo que sea, ventiladores, tanques, válvulas. Con esto quedaría terminado. ¿Se entendió cómo es el tema? Vamos a dar 12, vamos a obtener nuestro código ASC. ¿Se comprendió cómo es el tema, no? ¿Hola? Sí, se comprendió, sí. Bueno. Sí, sí, está comprendido. Bueno. Ya con esto yo doy por terminada la clase de hoy. Me gustaría que me hicieran las consultas que tuvieran con respecto a esta clase o con lo que sea. He tenido muchas consultas con respecto a hoy lo estuvimos hablando con Raúl antes de comenzar la clase. Quiero repasar un poquito cómo es el tema, el proceso para la programación del micro. Nosotros acá generamos o creamos un proyecto NPL, con un archivo con extensión NPL. Cuando venimos, le damos F12, lo que hacemos es generar, a partir de ese diagrama de flujo, de ese archivo NPL, le damos F12, generamos un archivo .asm, que es el código assembler, lo voy a abrir para que lo vean. Esto es lo que obtenemos a partir, que esto es lo que deberíamos escribir a mano, línea por línea, código por código, si no tuviéramos el NIPLE. O sea, este es el trabajo de NIPLE en realidad. A partir de este archivo ASM que genera NIPLE, el próximo paso es obtener el archivo .exe, que obtenemos con este programita, que es gratuito, distribución gratuita de Microchip. Y una vez que obtenemos nuestro exe, lo que tenemos que hacer es venir con el software de nuestro programador, buscar bueno, me dice que no está conectado mi programador en este momento, buscar ese archivo .exe, en este caso yo lo tengo acá, en dniple,
y por supuesto que deberíamos tener conectado el programador, y aquí me aparecería el modelo del micro cuando yo conecte el programador. Lo que hacemos es cargar este archivo hexadecimal al microcontrolador. Esos son los pasos para poder programar un microcontrolador. ¿Alguna consulta? Perdón, Silvio Luis. Los microcontroladores tienen un número, ¿no? Un código. Sí. Sí, ¿ese código se puede borrar? ¿Cómo si lo puedes borrar? No, bueno, si físicamente. Si se puede cambiar. No, ¿no? ¿Vos te referís al código interno? Sí. Hay una manera de protección eso lo vamos a ver nosotros más adelante después. Por ejemplo, yo programo un perdón, sí, una preguntita un poquito fuera del tema, ¿no? Pero ajá, sí. En el futuro seguramente que va a estar. Yo programo un micro y quiero que nadie más lo toque, lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tengo un password, bueno. No, sí, siempre acá hablando de la línea de microchip. Claro, sí. Depende del software que vos, depende del programador que vos estés usando. El hardware programador va a ser el software que te va a traer el programador que vas a tener que utilizar. Perdón, en cada y otra software. pregunta. Sí. Perdón, y otra pregunta, esa ya está contestada. Y otra pregunta referente al programador. Hay un programador que venden acá en Buenos Aires en una casa importante de computación, o sea, computación digital, de electrónica digital. Bueno, que tú tienes ahí en el Skype también, para no hacer el nombre, ¿no? Y es un programador que viene de microchip, es una cosa redondita, es como un coso de plástico redondita con los conectores. ¿Ese es el mejor? ¿O hay otro? No lo he probado yo a ese, Luis. Es de 16, de 8 y 16 bits. Y después creo que hay otro de 24 y 32. Y después creo que hay otro hasta de 64. Mira, vale nosotros $600. Yo lo que te puedo dar experiencia, o sea, lo que te puedo dar recomendaciones son los que yo he utilizado. Yo cuando comencé a programar microcontroladores me hice mi propio programador. Me lo hice yo, bajé un hardware de internet y me lo construí por mis propios medios. Después utilizamos mucho tiempo los programadores de Adobe. Y por último ahora he tenido experiencias de utilizar el de Silicon Valley. ¿Viste? El que más tiempo usamos es el de Silicon Valley. Y el último que probé es el de MSE Electronic. Cualquiera de los tres funciona perfecto, ¿viste? De las tres opciones que ya te he nombrado. El de Silicon Valley es uno de los más conocidos y creo que anda joya, ¿no? Sí, aparte el costo es muy bajo. Nosotros, mirá que nosotros hemos pasado días grabando y grabando PIC, porque sobre todo cuando realizamos optimización de código o corrección de errores, no es que grabás una vez por día, capaz que lo grabás 100 veces por día, ¿entendés? Estás buscando... Claro. No, justamente porque yo tendría que comprar uno y por eso la idea era comprar el mejor, ¿no? Claro, depende también en dónde estés. La gente de MSE, por ejemplo, para el caso de la gente que está en el exterior, hace envío al exterior, eso sí lo sé. También yo estoy en Buenos Aires, así que no tengo son ningún problema. Claro, son las tres opciones que yo conozco que te puedo decir que funcionan bien, ¿viste? El resto... Después había uno de los alumnos que yo tenía, yo este curso lo daba acá presencial, compró uno creo que de todo micro, y tuvo algunos dramas, ¿viste? Creo que lo tuvo que mandar, se lo cambiaron, todo bien, ¿viste? Pero ya tuvo algunos dramas.
Yo te digo Claro, mi claro. experiencia personal, no es ni propaganda ni para uno ni para otro, es mi experiencia personal con los programadores que hay comercialmente hoy. Claro, perfecto. Bueno, gracias Silvio, esa era la duda porque tengo que comprar uno y, y bueno, ¿Está quería bien? buscar cuál era la opción más importante, ¿no? Listo. ¿Alguna otra consulta? Silvio, Sí, Robert. una pregunta. Los microcontroladores se pueden utilizar una EPROM aparte para programas que sean demasiado largos, que no les entren, que no se puedan programar directamente en el microcontrolador. No sé algún modelo en especial, pero yo lo que conozco es, por ejemplo, porque el programa en estos tipos de microcontroladores tienen la memoria RAM, que es la memoria de trabajo, donde se guarda el programa, es flash. Sí. Tiene una EPROM interna, pero es simplemente para guardado de datos de usuario, vamos a decir. Puedes guardar, por ejemplo, una clave o, no sé, o datos que vos generes. Pero no tienen la opción de trabajar con un programa cargado en la EPROM, ni interna ni externa. Vale, pero entonces, pero sí podría utilizar una EPROM para meter datos o Sí, por supuesto, eso sí lo podés hacer, sí, tal cual. Igualmente ahora vienen unos microcontroladores, por ejemplo el 16887, este que estamos usando, vos ves que la memoria es por demás grande. Nosotros hemos hecho proyectos y hemos visto proyectos de muchos clientes realmente complicados y extensos, y la memoria es muy amplia. ¿Cabrían entonces proyectos por ejemplo, que se metan en una memoria una 27001? Ajá. Podrían caber Claro. en ese micro, ¿no? Claro, sí. Sin necesidad de memorias externas, eso es lo que te quiero decir. Por ejemplo, este es el caso para el práctico que vimos ahora. Son prácticamente 500 líneas y vos ves que tiene solamente un banco, tiene solamente el 10%, tiene el 90% de esta página y el 100% de esta otra. O sea, es terrible la cantidad de información que le podés meter. Antes sí había más limitación, hace unos años sí había más limitación de memoria de programación, ahora ya no. Okay. Perdón, pero igual se le puede agregar una memoria aparte al micro para que trabaje más holgadamente. ¿Para el programa? Sí, por supuesto que es un programa mucho más extenso. Al micro se le puede agregar una memoria en el mismo hardware, ¿no? Se le puede agregar memoria, yo te repito, hasta donde yo sé, memoria para guardar datos, eso sí. Eso. Pero no. Datos, Sí, no, para guardar datos sí le podés agregar, como vimos en la clase de I2C, creo que hasta 8 memorias en paralelo, ¿me entendés? Claro, bueno, no sé, sí. Y una pequeña pregunta, ya que estamos chiquitita. Yo tengo un aparato que tiene un micro justamente igualito al que estás trabajando en este momento. ¿Le puedo leer el programa que tiene interno? Y si el usuario no hizo lo que vos querías, puede ser. Si está protegido contra escritura, ¿Y no lo eso vas se a poder protege, se protege permanentemente o cuando, o sea, cuando uno programa y desprograma, se hace password o no? No, por ejemplo, vos tenés un micro de estas características que estamos usando nosotros ahora. Si el usuario, el programador lo protegió el programa, no lo vas a poder leer de ninguna forma. Es algo de una seguridad que hasta el momento yo no he conocido que se viole, ¿viste? Ahora lo que podés hacer es borrar el micro y cargarle otro programa, pero ya tu programa no va a funcionar. No, pero lo interesante es el programa, no el micro. Claro. El hardware lo puedo hacer, pero el micro no. Bueno, listo. Claro. No hay problema. Sí, no.
voy a tener que no lo seguir vas a teniendo poder. socio. Sí, vas a tener que seguir haciendo el curso, no va a quedar otro. ¿Alguna otra consulta? A ver, acá hay alguien por chat, me parece. ¿Cómo hacen para proteger los códigos? Pregunta Fabián. Bueno, Fabián, es como le decía Luis recién, por medio del software del programador, aquí tienes un código en hexadecimal que tú lo puedes cambiar y con eso estarías protegiendo tu programa. O sea, cuando vos lo quieras leer, si el código no coincide con el que vos le has puesto, no vas a poderlo leer. ¿Y cuántas combinaciones son? ¿4? 4F, sí, o sea, son 4 a la 16. Ah, no, es mucho. Claro, no es 4 a la 10, 4 a la 16. Ah, es muchísimo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, me interesaba que se entendiera el tema del escalado y un poco ver el tema de los sensores. Como yo ya les dije en la clase, mi intención es más adelante armar un curso específicamente de sensores y ahí sí ver en profundidad todos los temas relacionados con los diferentes sensores que ustedes no van a creer, pero o sí, no sé, por ahí si andan un poco más con el tema de electrónica y PLC, es infinita la cantidad de tipos de sensores que hay y las aplicaciones también. Sí, Ha perdón, avanzado mucho ese profesor. tema. Sí, Luis, Sí, te escucho. mi pregunta es la siguiente, con respecto a la práctica, porque realmente esa es la única forma que nos vamos a poner super cancheros. Yo todavía, Ajá. lamentablemente, no tuve la posibilidad de tiempo y momento para hacerlo, como ahí le Ujú. comenté en un mail anteriormente, pero lo interesante sería hacer la práctica y ahí descubriríamos muchos de los errores que eventualmente, o de las dudas que eventualmente ahora no nos damos cuenta. ¿Eso se va a hacer en las futuras clases? ¿A O qué te sea, como refieres, Luis? como si fuese una evaluación personal, de decir, Ajá. bueno, nos ponemos a programar un micro y lo sacamos andando con un cierto programa y ahí descubrimos las fallas y los defectos que tengamos en el software. ¿O eso lo tenemos que hacer individualmente cada uno? Claro, eso lo deberían hacer. Yo lo que te mando son los prácticos. Estos prácticos yo te estoy mandando ahora, que van en formato PDF. Esos prácticos son los que yo cargo y te mando los videos de funcionamiento de los diferentes proyectos de los prácticos desde que arrancamos la clase. Sí, 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 ¿Viste? sí, sí, sí. Incluso como ya directamente con las grabaciones ya también están ahí mismo en la misma grabación, así que se Claro, puede. sí, por ahí yo te Me- aconsejo que siempre tomes al pie de la letra los prácticos que yo te mando con el material de la clase, ¿viste? Porque esos son los que esos programas yo genero el assembler, lo cargo en mi electrónica y lo pruebo, ¿entendés? O sea, esos programas vos tenés garantía de que están funcionando 100%. Por ahí en Sí, la sí, clase bueno. yo por ahí me puedo equivocar en algún pin de configuración o algo y puede ser que no te funcione, ¿viste? Como pasó en una clase, en la clase 4 creo que me equivoqué en la grabación, un pin, en vez de seleccionar el pin RA3, era el RB3 y hubo un alumno que no le funcionaba. Él mismo se dio cuenta, ¿viste? Pero Ah, por bueno, ahí bueno, sí. justamente esa es la idea, ¿no? El que tiene la posibilidad de hacer la práctica, hacer el desarrollo, se da cuenta de que funciona o no funciona, por eso, Claro. bueno. Voy a ver si me puedo Pero poner a los pie. prácticos que yo muestro en la clase son los que yo mando el video de funcionamiento, ¿viste? Esos están 100% probados. Ok, gracias, Silvia. No, por nada. ¿Alguna otra consulta, gente?
Igualmente por ahí, si se le complica algún práctico, por ejemplo ahora Raúl, que por algún motivo le está dando error, me lo mandan por mail al archivo NPL y me ponen cuál es el problema que tienen y yo lo estudio y lo analizo, no tengo problema. O le doy una mano para resolverlo igual. José, ¿estás por ahí? Sí, profesor. No sé si no hay más consultas, damos por terminar la clase de hoy, ¿puede ser? Muy bien, profesor. Cualquier consultita, ya saben, a mi dirección de mail, galansilvio@niplesoft.net. Ahora volví, la gente de Telecom me volvió a dar internet, así que estoy... En estos días me demoraron unos días por el tema de que no tenía internet y tenía que ir a la casa de un amigo a chequear el mail. Así que bueno, les pido disculpas si fue con demora la respuesta. Bueno, damos por terminada la clase entonces, profesor. Buenas tardes para todos. Igualmente nos vemos el jueves, hasta luego, suerte para todos.